nuestro seminario es el manejo integral de la depresión y ansiedad, ¿ya? Vamos a poner aquí. Bien. Antes de presentarme un poquito, como ya saben, mi nombre es Fanny García. Yo pertenezco a la Iglesia Central de Rancagua y soy magíster en Ciencias de la Familia. Y voy a contarles un poquito el contexto de este seminario, ¿ya? Si se puede contarles un poquitito cómo surge este seminario. Bueno, ustedes ya saben, estamos viviendo tiempos súper complejos, el tiempo en que estamos viviendo ahora, ¿cierto? Por la pandemia, y ahora estamos frente a una segunda epidemia, ¿verdad? Que son las patologías mentales, considerando que nosotros no somos seres creados para estar en encierro, ¿verdad? Estamos hechos para movernos en libertad y si hay algo que se ha perdido en este tiempo es la libertad de movernos. Pero ante este nuevo tiempo, digamos, de estar en los hogares, surgen otras necesidades y siempre ha sido el plan de Dios que nosotros podamos interiorizarnos y conocer esta máquina tan maravillosa que Él nos ha dado. Y para comenzar me gustaría leerles una cita muy bella que dice así: desde el mismo amanecer de la razón, ¿ya? O sea, desde la niñez, desde que nosotros empezamos a razonar, dice, la mente humana debería tener entendimiento acerca de la estructura física. Eso está diciendo esta cita, que nosotros desde muy pequeños debiéramos conocer cómo es la estructura física. Y dice, y podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero dice que la habitación humana es la más admirable. Nosotros sabemos que la naturaleza, por ejemplo, es el primer libro, ¿cierto? Se dice que la naturaleza es el primer libro. Es como una Biblia abierta, ¿cierto? Entender las cosas de la naturaleza, pero dice acá esta cita que la habitación humana es admirable y hay una necesidad de poder conocer cómo funciona nuestro cuerpo, más ahora con que vemos tantas enfermedades, vemos desgracia, muerte, entonces surge esa necesidad de poder comprender cómo es nuestro cuerpo humano. Y este seminario, especialmente el día de hoy, trae algunos puntos importantes de poder conocer cómo funciona nuestra mente. Bien, ahora antes de comenzar, voy a pedirles que me acompañen en una oración antes de partir. Amoroso Padre, quiero darte gracias por estar con los hermanos de la iglesia de Peñalolén, con los amigos, con todos los que se están conectando. Y te pido, Padre amado, que tú seas conmigo, guíes mis palabras, Señor, y guíes nuestros corazones, nuestras mentes, y que podamos aprender juntos, Señor, acerca de cómo funciona esta máquina maravillosa. Pido que tu Espíritu Santo se quede junto a nosotros, te lo pedimos por Jesús. Amén. Bien, este seminario que yo les traigo está basado en los estudios y en el intenso trabajo de un médico norteamericano llamado Ned Nedley. ¿Ya? Él es médico de medicina interna, pero es un médico, no diría famoso, pero que asiste normalmente a las cumbres de psiquiatría sin ser psiquiatra, puesto que él de alguna manera en su consulta como médico que atendía a pacientes por diabetes, por hipertensión, por otras patologías cardíacas, por ejemplo, él se fue dando cuenta de que la mayoría de sus pacientes tenían un denominador común y que era la depresión, que era también como una patología asociada. Entonces él en sus tiempos libres empezó a estudiar hasta que desarrolló este programa que es reconocido a nivel mundial, ¿ya? Y bueno, lo interesante de este programa es que él trabaja con la Biblia, trabaja con el libro Ministerio de Curación
y también con los 8 remedios naturales que nosotros conocemos. ¿Ya? Para este programa yo soy directora para Chile y la verdad es que he tenido el privilegio de comprobar cómo las personas a través del estilo de vida pueden revertir, entre otras enfermedades, también la depresión y la ansiedad. ¿Ya? Por lo tanto, para que sepan que este seminario está basado en este programa. Bueno, y mostrarles unas imágenes del Ministerio Familiar que nosotros desarrollamos acá en la sexta región desde el año 2016, que venimos trabajando en esta área, ya realizando programas con énfasis en el estilo de vida, programas de educación basados en los 8 remedios naturales, en donde educamos a las personas cómo pueden ir implementando estos hábitos en su vida diaria. Y hemos visto muchos milagros y cambios muy hermosos en las vidas de las personas. Bueno, ahora sí ya podemos entrar, ya contextualizamos. Y esta que ven acá ustedes, ¿cierto? Es una imagen, ¿cierto? Es un diagrama, ¿cierto? No es igual, pero de alguna manera contarles que esta máquina maravillosa que ustedes pueden ver acá es un cerebro humano, no es de color azul, ¿cierto? El cerebro es de un color más bien plomizo, rosadito, ¿cierto? Pero esta estructura humana es una estructura muy compleja. El cerebro humano pesa alrededor de 1 kilo, 1,2 kilos, ¿ya? Pero es importante que entendamos un poquito cuál es la fisiología, cómo es el cerebro, la anatomía del cerebro, ¿ya? Este maravilloso cerebro humano tiene más o menos unas 100.000 millones de neuronas. Para que usted se haga una idea, si usted contara desde que nació 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que muera, no terminaría de contar el número de neuronas que usted tiene en su cerebro. Es como más estrellas que el universo, podríamos decir. Es una cantidad inmensa, ¿ya? De neuronas. Existen miles de tipos diferentes de neuronas. No hay solamente un tipo, son miles de tipos. Incluso la célula glía, que es una célula que antes se creía que era una célula que alimentaba las neuronas o participaba en los procesos de nutrición de las neuronas, ahora se sabe que están involucradas también en procesos de pensamiento. O sea, cada vez está avanzando más, eh, digamos, la ciencia en relación al estudio del cerebro. Están también los neurotransmisores, ¿cierto? Que son como mensajeros químicos que van por las neuronas, lo vamos a ver un poquito más adelante, y miles y miles de billones, aquí ya no estamos hablando de millones, son billones de sinapsis. ¿Ya? La sinapsis es la manera que tienen las neuronas de comunicarse, así como nosotros nos comunicamos a través del lenguaje verbal, a través de las palabras, las neuronas se comunican a través de la sinapsis, ¿ya? Para que podamos entender la complejidad del cerebro humano, tenemos que, por ejemplo, les voy a dar una idea. El corazón humano tiene 20 tipos de células, ¿ya? 20 tipos de células. El hígado también tiene otros 20 tipos de células. Y una persona puede pasarse la vida entera estudiando el corazón o estudiando el hígado y hacerse un experto. Toda la vida solamente para estudiar un órgano que está formado por 20 tipos de células. Pero si yo le digo que el cerebro humano tiene miles y miles y miles de tipos de células, realmente nos hace comprender que es un órgano muy complejo. Pero así es como es un órgano muy complejo, es un órgano que también puede fallar. Pensemos en un transbordador, por ejemplo, en un transbordador espacial. Es una estructura compleja, ¿verdad? Es una estructura que ha sido creada por el ser humano y que puede fallar. Por lo tanto, también el cerebro puede tener ciertas fallas. Ahora veamos, por favor, acá esta imagen, no sé si la pueden apreciar. Esto es una neurona, ¿ya?
La neurona es la estructura básica, es la unidad básica y funcional del cerebro, ¿ya? Y está compuesta de 3 partes. Una parte es el soma, ¿ya? Estos pelitos que usted ve acá son las dendritas, que es a través de la cual las neuronas se unen y interactúan, se comunican a través de estas dendritas. Ahí es donde ocurren los procesos sinápticos. Vemos también este cuerpo amarillito, no sé si lo pueden captar acá. Esto es la mielina, es una capa de mielina. Podríamos pensar que la mielina es como los cables eléctricos que recubren el cobre, ¿ya? La capa de mielina es una capa de grasa y ya vamos a ver cuando tengamos nuestra clase de nutrición la importancia que tiene alimentarnos de la mejor manera para tener esta capa de mielina en óptimas condiciones, ¿cierto? Para tener una buena función de nuestro cerebro. Y por último tenemos nuestro axón, que es la parte terminal de la neurona. Y bueno, vemos acá, analizamos recién la estructura, ¿cierto? Lo que es esta neurona y ahora me voy a ir un poquito más a fondo. Pensemos que estoy en esta parte ahora, en la dendrita, en donde se comunica una neurona con otra. ¿Ya? Aquí tenemos 2 tipos de neuronas que se están comunicando. Y yo les dije recién que la comunicación entre las neuronas no es una comunicación verbal, sino que las neuronas se comunican a través de un impulso eléctrico y también un intercambio químico. Este intercambio químico de sustancias químicas ocurre en un lapso de segundo. Esto sucede muy, muy rápido. Es como cuando usted prende la luz y se prende la luz, la electricidad fluye. Asimismo también sucede la sinapsis en las neuronas, ¿ya? Es muy importante que comprendamos esto antes de poder seguir avanzando en el tema. ¿Y qué vemos acá? ¿Cuál es el lenguaje que hablan estas neuronas? Ellas hablan y se comunican a través de distintas sustancias químicas, pero se comunican a través de los neurotransmisores. Estos neurotransmisores son traspasados de una neurona a otra y después rebotan. Y así van en este intercambio de manera constante, ¿ya? Ahora es importante comprender que la depresión como patología comienza aquí, en este proceso, ¿ya? En la sinapsis de la neurona. Ya vamos a ver un poquito más al respecto, pero tener claro que las patologías mentales, la mayoría comienza en ese proceso en la sinapsis. Con respecto a la ansiedad, vamos a diferenciar un poco. La verdad es que el estrés, la ansiedad y la depresión podríamos decir que son caras de la misma moneda y están relacionadas, ya solamente que en el caso de la ansiedad es más que una patología, una reacción emocional, ¿ya? En donde la persona manifiesta tensión, tiene sentimientos de tensión, de aprensión, de nerviosismo, de preocupación, y la ansiedad se activa como respuesta ante situaciones que nosotros vamos a identificar como una amenaza. Es como que el cuerpo está habituado ante posibles situaciones en estado de alerta, ¿ya? El cuerpo se prepara para luchar o huir, ¿ya? Y tenemos también una respuesta que puede ser una situación real o una situación ficticia, pero el cuerpo reacciona de igual manera, ¿ya? Pero es importante que consideremos que la ansiedad es una reacción emocional, ¿ya? La depresión es un trastorno de humor de la persona, ¿ya? Un trastorno del estado de ánimo de la persona. La ansiedad es una reacción emocional ante ciertas situaciones, solo que se hace una constante, ¿ya? Vamos a la siguiente. Con respecto a la depresión, ¿ya? ¿Qué dicen las estadísticas?
La Organización Mundial de la Salud. Este es el trastorno mental más frecuente. Si preguntamos por un trastorno mental, el más frecuente es la depresión. Afecta a más de 322 millones de personas en el mundo, ¿ya? O sea, eso es muchas personas. Es la principal causa de discapacidad a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? En Chile, por lo menos, en el servicio de salud, la principal patología mental que entra por el GES es la depresión. La principal causa de licencias médicas, no solamente en Chile, sino que en Estados Unidos y en muchos países, también es la depresión. ¿Ya? A eso nos referimos con una causa mundial de discapacidad. Afecta más a las mujeres que al hombre y en el peor de los casos, desgraciadamente, la depresión puede llevar al suicidio. Por lo tanto, yo les pregunto, ¿tendrá sentido que estemos juntos estudiando este tema hoy? ¿Creen que tiene sentido? ¿Creen que es importante estudiar estos temas hoy? Sin duda que sí. Yo hace un tiempo atrás escuché en un seminario que asistí en la UNAT el año 2017 o 2018 creo, que una proyección de la Organización Mundial de la Salud para el 2020 o en este tiempo que ya estos años que vienen, uno de cada 3 personas va a tener depresión en su vida. Por lo tanto, la estadística, al mirar acá todos los presentes, 1 de cada 3. Es bastante eso. Y veamos un poquito el panorama a nivel mundial, ¿ya? Para que podamos conectarnos acá con esta imagen. La imagen en rojo muestra la prevalecencia o diagnósticos clínicos de depresión de la población, ¿ya? Del porcentaje total de la población. Y no sé si pueden fijarse acá, pero África, norte de África, un 7% de la población tiene depresión. Le sigue Australia con un 6% y así los Países Bajos con un 5%. Y tenemos a Chile también con un 4%. Pero la verdad es que la estadística es bastante grande, considerando que es una estadística de diagnóstico clínico realizado. Podríamos pensar en aquellas personas que pueden tener la patología y no han ido a un médico para ser diagnosticado. Por lo tanto, eso nos da una impresión de que esta cifra podría ser mucho más. Y usted se preguntará por qué en África, por qué en esos países está tan alta la tasa de depresión. Y es porque estos países, desgraciadamente, han sido afectados por revueltas políticas, por pandemias. Nosotros por primera vez estamos viviendo una pandemia, pero por lo general nosotros escuchamos en la televisión el virus Zika y otras enfermedades, el ébola. Entonces todas esas pandemias se han dado, o sea, perdón, esas epidemias se han dado en esos países, en el norte de África y Asia. Ya también vemos las revueltas políticas que se dan, guerras. Por lo tanto, esa es la razón por la cual esos países tienen una estadística tan alta. Veamos un poquito acerca del suicidio. Chile tiene las tasas más altas de suicidio entre adolescentes a nivel mundial. Esta es una estadística muy triste, pero juntamente con Corea del Norte, también están parejos. Ya veamos un poquito esta infografía que nos ha compartido la Organización Mundial de la Salud. Acá, entre jóvenes de 15 y 29 años, el suicidio es la segunda causa de defunción. Es una estadística muy triste. Ya más de 800.000 personas, dice, se suicidan cada año. ¿Ya? Y a nivel mundial, una muerte cada 40 segundos. Esta es una estadística mundial. Cada 40 segundos muere una persona por suicidio. ¿Ya? Y esta estadística de acá a mí me llama mucho la atención. La verdad es que el 75% de los suicidios tristemente se producen en países de ingresos bajos, medios a bajos.
¿ya? Los países de ingreso alto no tienen estas estadísticas tan altas. Y eso es por una razón obvia de agobio económico, de pocas posibilidades, de que no están las condiciones, digamos, más óptimas, ¿ya? Para el desarrollo de la persona, ¿ya? La verdad es que la mortalidad por suicidio es mucho más que la que es causada por una guerra. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona intenta suicidarse, lo puede lograr, ¿ya? O sea, la probabilidad de que funcione es alta, ¿ya? A mí me llama la atención y los quiero llamar un poquito a reflexionar. La verdad es que muchos epidemiólogos desde el año 1915 a la fecha han estudiado qué ha pasado con la patología mental, considerando que en esos años estas estadísticas no existían. Y lo que llama profundamente la atención es que estamos en una era o en una etapa en donde hay tantas herramientas. Tenemos los teléfonos, tantas herramientas tecnológicas y tantas cosas que nos llaman al placer, a la diversión. Por ejemplo, le doy el caso, en 1915 todavía no estaba ni siquiera el televisor, ¿ya? Si usted quería escuchar una música, no había música, no había radio. Si usted quería escuchar música, solamente estaba la ópera, el teatro, y era para los reyes, para las personas que podían pagar eso. Ahora nosotros podemos tener un disco, un MP3 y disfrutar de esa música que antes nadie disfrutaba. Ahora están los parques de diversiones, tenemos tantas herramientas, pero parece que el ser humano, a pesar de todo esto, es mucho más infeliz que antes, ¿ya? Es muy importante considerar esto. Veamos un poquito eh, con respecto a las estadísticas y las mujeres. Dice, una de cada 4 mujeres va a sufrir depresión en su vida y una de cada 8 varones también. Quiere decir que esta patología afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Y miren ustedes esta estadística, ¿qué pasa con los adultos mayores? El 99% de las personas mayores de 70 años va a padecer depresión al menos una vez en su vida, ¿ya? Y la verdad es que la depresión es la madre de muchas enfermedades físicas. Y aquí es donde el doctor Nedley llega a esa conclusión, porque la verdad es que él no era psicólogo ni psiquiatra. Él empezó a investigar las fichas clínicas de los pacientes que llegaban por otra patología y se encontraba después con la depresión. El asma, la gastritis, el colon irritable, las enfermedades cardiovasculares, las patologías digestivas en general, los problemas digestivos, los problemas hepáticos, los dolores crónicos, ¿ya? Todos esos son enfermedades que están ahí y que están asociadas a la depresión. La osteoporosis, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de las personas que tienen el virus, que son portadores del virus de VIH, cuando lo asocian con el estrés o se combina con el estrés, este virus de alguna manera se enciende y se convierte también en SIDA, ¿ya? Aumenta también la depresión, el riesgo de recaída a comportamientos adictivos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo padezco de depresión van a aumentar mis riesgos o la caída en problemas de adicciones. ¿Ya? Consideremos que las personas pueden caer en adicción solamente porque de alguna manera se conectaron con la droga y después ya no pudieron salir de ese círculo. No necesariamente porque estén deprimidos, pero si la persona tiene depresión y cae en las drogas, en el alcohol, la probabilidad de recaída es mucho más grande, ¿ya?
También cuando hay depresión aumentan los problemas de agresividad y hostilidad. Y esto nos da una pesquisa de qué puede estar pasando en el hogar, en la familia de una persona con depresión, cuando uno de los cónyuges, cuando uno de los padres padece depresión. Sin duda que el clima familiar cambia totalmente. Veamos un poquito qué pasa con los hijos, qué pasa en los hogares cuando hay uno de las personas, uno de los miembros de la familia padece depresión. ¿Ya? En primer lugar, aumenta la probabilidad que sus hijos sufran depresión y trastornos médicos, aumenta esa probabilidad. También aumenta la velocidad del deterioro físico a través de la edad. Las personas que sufren de depresión, hay un deterioro físico mucho más marcado a cierta edad, ¿ya? Aumentan las hormonas del estrés, como es el cortisol, ¿ya? Que son hormonas que aparte de eso contraen nuestros vasos sanguíneos, por eso que están todas estas patologías asociadas, patologías coronarias, infarto. También hay una disminución de la libido, ¿ya? Hay una disminución de las hormonas sexuales, ¿ya? Perjudica también el sistema inmune y disminuye la memoria. Esos son algunos efectos también que podemos encontrar en una persona con depresión. Ahora nos vamos a hacer de alguna manera como, vamos a evaluarnos, ¿ya? ¿Cómo podemos saber nosotros mismos si tenemos depresión? Vamos a ir chequeando cada uno de nosotros. Para eso nosotros tenemos que haber experimentado 5 de estos 9 síntomas durante un periodo, ya un periodo de 2 semanas, un periodo consecutivo. No es que usted sienta un síntoma espaciado, no. Durante las últimas semanas recientes, ya sin haber enfrentado un trauma emocional obvio. Por ejemplo, si usted siente alguno de estos síntomas, pero ha fallecido algún ser querido o perdió su trabajo, eso no cuenta, ¿ya? Porque obviamente si usted va a pasar por una pérdida, va a tener estos síntomas, ¿ya? Primero que nada, hay tristeza profunda, ¿ya? Ese es uno de los síntomas, un abatimiento profundo, ya siento apatía, no tengo ganas de relacionarme con mi entorno, me voy a enajenar, me voy a apartar, ¿ya? Voy a dejar de sociabilizar. Otro síntoma es agitación. Se dice agitación según el manual de diagnóstico en psicología, pero agitación quiere decir como que usted está irritable, usted está molesto, ¿ya? Usted se irrita por todo, se enoja por todo. ¿Ya? Hay trastornos del sueño. Dentro de los trastornos del sueño es que usted, por ejemplo, duerme en la noche, le cuesta conciliar el sueño, se queda pensando, analizando y despierta a las 3 de la mañana. Y después ya no puede seguir durmiendo, aunque quiera dormir, no puede. ¿Ya? O por otro lado, también califica como trastorno del sueño que usted pase muchas horas durmiendo, ya pase de largo, se quede en pijama, quiere dormir todo el día, toda la tarde, duerme más de 10 horas, todo eso califica como trastornos del sueño, ¿ya? Hay alteraciones en el peso o el apetito, o no queremos comer nada o lo queremos comer todo. Estamos muy ansiosos, queremos mucho comer. Otra pesquisa o síntoma es la dificultad para concentrarse, ¿ya? La persona olvida las cosas, no se puede enfocar, ¿ya? Anda disperso, no le cuesta terminar lo que empieza, anda picoteando por todos lados, ¿ya? Es una dificultad para concentrarse. Otra pesquisa o síntoma son los sentimientos de inutilidad. La persona se siente inútil, ha perdido su sentir de valía, ya siente que no vale nada, ¿qué estoy haciendo aquí? Se siente mal.
pensamientos morbosos. Los pensamientos morbosos tienen que ver principalmente con pensamientos de hacerse daño, ¿ya? Pensamientos de suicidio o voces o cosas pensamientos que se cruzan de querer hacerse daño la persona. También fatiga, cansancio, la persona no tiene ánimo, no tiene motivación para hacer las cosas, qué sé yo, si antes tenía un hobby y ya no quiere realizar sus actividades de antes porque se siente muy cansado. ¿Ya? Ojo aquí, si usted tiene de 5, menos de 5 de estos 9 síntomas, ¿ya? Durante por lo menos 2 semanas, las últimas 2 semanas, de 5 a 9 síntomas, usted ya puede ser calificado como depresión mayor. Pero si usted tiene de 2 a 4 síntomas durante 2 semanas, es depresión menor. ¿Ya? De 2 a 4 síntomas es una depresión menor. De 5 de los 9 síntomas, depresión mayor. ¿Ya? Es interesante que podamos visualizar eso. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros acudimos a la consulta psiquiátrica? ¿Qué nos van a prescribir? Nos van a prescribir por lo general los famosos antidepresivos, ¿cierto? Pero ojo, ¿qué pasa con los antidepresivos en la depresión leve, que son episodios que después pasan, ¿ya? Los antidepresivos en la depresión leve no se recomiendan, ¿ya? Como un tratamiento inicial para esta depresión porque presenta una relación de riesgo-beneficio que no es muy buena. Es decir, que si a usted le prescriben antidepresivos, ¿cierto? En una depresión leve, ¿ya? El beneficio que usted va a obtener de consumir esos antidepresivos no es muy bueno, ¿ya? Los médicos en la mayoría de los casos deben recetar solamente dosis mínimas, ¿ya? ¿De qué cosa? Los medicamentos para la depresión se les llama o son de un género de recaptación de la serotonina o los ISR, ¿ya? ¿Qué significa esto? Me voy a devolver unas diapositivas acá. Yo no sé si les dije al comienzo, un poco difícil. Quiero volver aquí. Yo les dije en un comienzo que la depresión se da en esta zona. Y es precisamente en esta zona donde los antidepresivos actúan. ¿Cómo actúan estos antidepresivos? Cuando ocurre la sinapsis, estos mensajeros químicos, el idioma que hablan las neuronas, esta serotonina fluye de una neurona a otra en la sinapsis, pero estos antidepresivos lo que hacen es bloquear, ¿ya? De alguna manera bloquean el espacio en la otra neurona para que esta sinapsis sea más lenta, por decirlo de alguna manera, y pueda haber esta interacción, ¿ya? Es importante que entendamos que la depresión ocurre en este proceso químico y todos los químicos, todos los medicamentos que se ocupan para la depresión actúan aquí, en las neuronas. ¿Ya? Ahora rápido me voy a devolver. Ok. Dice que los médicos en la mayoría de los casos deben recetar solo las dosis mínimas recomendadas, ¿cierto? Y en el caso de adultos jóvenes deben ser controlados de cerca como medida preventiva durante el tratamiento. ¿Qué quiero decir acá? Que los antidepresivos no son un chiste, no es cualquier cosa tomar un antidepresivo. Y ahora le vamos a decir por qué. Miren, este es el puente de Golden Gates. Es un puente icónico en Estados Unidos, ¿ya? Es un puente muy hermoso, pero no sé si ustedes pueden visualizar aquí, es un puente que tiene bastantes metros hasta llegar al mar, ¿ya? Y es interesante, un psicólogo
porque desgraciadamente muchas personas que por depresión o por situaciones han querido quitarse la vida han ido a este puente, porque yo no sé si se fijan que ese puente no tiene barreras ahí. Entonces cualquier persona puede en algún momento caminar ahí, saltar. Y un psicólogo muy astuto hizo una investigación muy interesante. Se dedicó a estudiar durante un lapso de tiempo todas las personas que habían sobrevivido, porque no todas las personas que intentaron suicidarse murieron, algunas sobrevivieron. Y él los entrevistó uno por uno y les preguntó y les dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué lo quisiste hacer? Y la última pregunta interesante les dijo, ¿y te arrepientes de haberlo hecho? Absolutamente todos los sobrevivientes dijeron sí. En el momento en que lo estaba haciendo me arrepentí. ¿Y por qué yo hago el alcance de los medicamentos y, y, y esta investigación? La verdad es que los medicamentos para la depresión, la mayoría aumenta la impulsividad. Cuando una persona aumenta su impulsividad, no piensa en un momento de crisis, va a hacer algo que después se puede arrepentir, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante considerar el significado de tomar un antidepresivo. Ahora, para que lo tengamos en mente, el tratamiento más común para la depresión son precisamente los antidepresivos. Entre el 25 y 30% de las personas que han sido sometidas a este tipo de tratamiento no mejora con ningún medicamento. El 50% informa que sufre efectos secundarios molestos, ¿cierto? Que la boca seca, que tiritones, que se sienten somnolientos, etc. Más de la mitad de las personas, cuando empiezan su tratamiento, también abandonan sus medicamentos. 2/3 dice que no están satisfechos con el tratamiento de antidepresivo y dice que el 75% dice que la depresión continúa perjudicando su vida social y su desempeño laboral y familiar. Por lo tanto, yo les pregunto, con estas estadísticas del doctor Nedley, ¿será que los antidepresivos son la respuesta a la depresión? Yo creo que sin duda no, ¿ya? Y también se me fue un punto acá que tienen tasas muy elevadas de recaída. O sea, la verdad es que puedes tomar la pastilla, te vas a sentir bien en el momento, pero puedes volver a recaer, ¿ya? En la depresión leve no se recomienda ningún tipo de antidepresivo, ¿ya? Por el riesgo deficiente que tienen y los médicos deben prescribirlo solamente en dosis mínimas, ¿ya? La Federación o la Asociación de Alimentos y Fármacos en Estados Unidos dicen que los antidepresivos aumentan el riesgo de pensamiento y comportamientos suicidas en niños y adolescentes que tienen un trastorno psiquiátrico y que quien esté considerando en prescribir un antidepresivo a un niño o a un adolescente para cualquier propósito clínico debe sopesar el riesgo de la impulsividad, que fue lo que yo les expliqué hace un ratito en la imagen, ¿ya? Ahora, algunos archivos de medicina interna, cuando usted va al médico, ya 1 de cada 3 pacientes que atiende un médico de medicina interna puede tener depresión, ¿ya? Y además asociadas patologías cardíacas y enfermedades gastrointestinales. Pero miren qué interesante la reflexión que hace el doctor Nedley a partir de estas investigaciones. Dice que diagnosticar depresión mayor y recetar un antidepresivo es como ver a un paciente que se queja de hinchazón en los pies y diagnosticarle síndrome de pie hinchado y darle un diurético o un antiinflamatorio. ¿Por qué razón? Porque la depresión es una enfermedad que tiene una constelación de síntomas
y es de múltiples factores. Como la mayoría de las enfermedades crónicas, involucra múltiples factores. Necesitamos entonces identificar las causas de la depresión más que tomarnos un antidepresivo. Y una vez que podamos identificar las causas, las vamos a poder abordar de manera sistemática. ¿Ya? Ahora el doctor Nedley en sus investigaciones encontró que hay más de 100 causas o factores gatillantes o detonadores de la depresión. Ahora, los tratamientos más eficaces para poder lograr resultados están basados en un ataque energético de todas las causas, ¿ya? Y de eso nosotros vamos a hablar el día de mañana. Mañana no se lo puede perder porque mañana nosotros vamos a identificar cuáles son las causas principales que se han podido identificar y conociendo la causa, obviamente vamos a poder trabajarla, ¿cierto? Para la depresión hay más de 100 tratamientos, pero ahora el doctor Nedley, de todos esos miles de factores que él encontró, los agrupó en 10 factores detonadores de la depresión. Y estos factores son bien interesantes. Yo los voy a nombrar, pero mañana los vamos a describir, porque en la medida que los vamos describiendo, vamos a poder ir tomando acción en nuestro estilo de vida. Ay, aquí me equivoqué, le puse 2 veces 5. Los 10 factores detonadores de la depresión. 1, genética. El segundo factor es el factor de desarrollo, ¿ya? Cómo ha sido nuestra historia de vida, nuestra niñez. El tercer factor es el estilo de vida. El cuarto factor detonador es el ritmo circadiano. El 5 son las adicciones, ¿ya? El sexto es la nutrición, una mala nutrición. El séptimo son las toxinas, ¿cierto? El aire contaminado, metales pesados. El octavo factor son las sociales, las complicaciones, un duelo, una pena. El 9 es alguna condición médica, una comorbilidad. Y la causa 10 es el lóbulo frontal. La causa número 10 nosotros la vamos a ver el día sábado. Es un tema muy bonito donde vamos a hablar sobre el lóbulo frontal, que es nuestra sede de la espiritualidad. Y el día de mañana vamos a ir describiendo cada uno de estos factores de manera independiente. Bien, vamos a dejar hasta aquí. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta.